Pueden tomar asiento, mis hermanos. Gracias a Dios por este hermoso día. Este capítulo, o específicamente esta porción de la palabra, la conocemos como la caída del hombre, ¿cierto? Sí la conocíamos como la caída del hombre, pero ¿la caída de qué? En la desobediencia. ¿Quién más da? La caída del pecado. Amén. Pero entonces cuando hablamos de caída es porque estábamos levantados, ¿cierto? Y nos caímos. Entonces vamos a ver en este día la caída de Adán y Eva. Amén. Entonces, para saber eso, vamos a ver de dónde fue que ellos cayeron. Amén. Porque como les digo, para caer hay que estar levantados. Entonces vamos a tomar los dos primeros capítulos de este libro hermoso de los orígenes. El libro de Génesis significa orígenes, ¿cierto? Amén. Entonces decimos que en el capítulo 1, el versículo 1 habla de: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Entonces nomás en este primer versículo, mis amados hermanos, creo que en algún momento ya les había dicho que el Señor es soberano y poderoso, ¿cierto? Y Él para crear vida, pues empezó con estos tres principios para crear vida. Los que estudiamos ciencias en el colegio sabemos o nos enseñaron que la vida se da a través de estos tres principios, que es materia, tiempo y espacio, ¿cierto? Y aquí ese versículo lo dice: en el principio. ¿El principio qué es? El tiempo, ¿cierto? Ahí creó el tiempo. Dice, creó los cielos. ¿Los cielos qué es? El espacio, ¿cierto? Todos los cielos, porque no dice un solo cielo, los cielos, todo el espacio. Y la tierra, ¿qué es? La materia, ¿cierto? Todo lo tangible, todo lo que tiene vida. Amén. Entonces, qué hermoso es conocer esto que nosotros vemos hoy, mis hermanos. En estos tiempos tan peligrosos, en estos tiempos donde hay tanta intelectualidad, donde hay tanta filosofía, tanto conocimiento, porque el conocimiento se ha ampliado, ¿cierto? Hoy el Señor le habla a los jóvenes de esta iglesia, a las personas que conocen del Señor. Nosotros debemos estar capacitados, somos hijos del Dios soberano, de Dios poderoso, ¿cierto? Y debemos tener las herramientas para poder defender nuestra fe, defender nuestra creencia, nuestro evangelio, el evangelio que el Señor nos ha dado. Entonces, a veces, sobre todo en la universidad, en el colegio, hasta en el trabajo, las personas dicen: ah, no, yo no creo en ese Dios, ese Dios no existe. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mostrarles que Dios sí existe? A través de la palabra, de las escrituras. Ah, yo no creo en ese libro, pero el Señor tiene su Espíritu Santo que nos ha dado a nosotros, y por medio de su Espíritu Santo podemos darlo a conocer. La palabra del Señor dice que la tierra da la prueba de su gloria, de su poder, ¿cierto? La obra de sus manos muestran al Creador. Amén. Y es importante que veamos esto, mis hermanos, porque en estos tiempos realmente debemos nosotros conocer la palabra de Dios, conocerla a fondo, poder defenderla, ser esos defensores como fueron los discípulos del primer siglo. Defender la palabra, defender nuestra fe hasta la muerte. Eso fue lo que hicieron los discípulos. Y si nosotros vamos a contender con estas personas, vamos a mostrar que Dios sí existe, a mostrarlo por medio de sus obras, por medio de la creación que Él hizo. Y si, por ejemplo, en la palabra del Señor hay muchas pruebas que realmente el Señor hizo los cielos y la tierra. Amén. Por ejemplo, podemos ver que el Señor en toda la ciencia, en la historia, han descubierto que las corrientes marinas, han descubierto la gravedad, han descubierto que la tierra era redonda. No lo sabían y lo han descubierto los grandes científicos.
pero todos ellos no leyeron la Biblia. Ahí ya estaba este libro que lleva más de 1500 años escrito, ya todas esas cosas ya estaban aquí escritas. ¿Qué son las corrientes marinas? ¿Saben, mis hermanos? Las corrientes marinas son como caminos en medio del agua, como carreteras, como vías por donde transitan todos los animales del mar. Eso no lo sabía el hombre, y el Señor ya lo tenía ahí escrito en Salmo 8:8. Dice que todos los animales andan por las sendas del mar. Amén. En Isaías habla de la redondez de la tierra. En Job habla de que el Señor sostiene la tierra sobre la nada. Amén. Hay cosas grandes, maravillosas. Hay otra teoría de la termodinámica, no sé si han escuchado eso, que dice la termodinámica que todo tiende a envejecer, a desaparecer, a deteriorarse, a corromperse. Y eso ya estaba aquí en la Biblia. Dice que el Señor, que les tiene los cielos como una cortina y los cambia, los muda. Amén. Entonces, mis amados hermanos, debemos tener las herramientas por las cuales podemos defender nuestra fe. Qué maravilloso es conocerlo y no quedarnos callados cuando nos digan, no, pero es que Dios no existe, pero no, es que Dios es una historia, es un mito. Esa palabra es un libro escrito por hombres. Pero, mis amados hermanos, debemos saber que esta palabra escrita por hombres fueron hombres de Dios, que fueron guiados por su espíritu, que fueron más de 40 hombres en 1500 años en continentes diferentes que ninguno se conoció, pero todos llegaron a la misma unidad, al mismo pensamiento, que es el pensamiento de Padre. Amén. Es que Él es Dios poderoso y que ama su creación y que la hizo con su palabra. Amén. Entonces, qué hermoso es conocer esta palabra, mis hermanos. Vamos en el versículo 2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Amén. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, si el Señor creó los cielos y la tierra, y en el siguiente versículo dice que estaba desordenada y vacía, o sea, Dios hace las cosas desordenadas. No, Dios es perfecto y todo lo que hace es perfecto, ¿cierto? Entonces podemos mirar que desde entre el versículo 1 y en el versículo 2 algo pasó. La palabra de Dios acá en esta porción no nos lo indaga, no nos lo explica, pero más adelante nos lo dice, ¿cierto? Nos lo dice. ¿Qué pasó ahí? Dice que había un querubín excelso, perfecto, lleno de hermosura, que se enorgulleció, quiso ser como Dios y fue echado a la tierra. Por tierra fuiste caído, dice la palabra de Dios en Ezequiel. Él vino para eso, para desordenar, para destruir, para vaciar todo. Entonces ahí fue. Entonces podemos en ese lapso de tiempo que no sabemos cuánto es, porque la ciencia dice que la tierra tiene millones de años, no sabemos, pero la historia de la humanidad, dice la palabra de Dios, que lleva más o menos 6000 años. Ese pedacito no lo podemos saber y el Señor no nos lo dio a conocer, y nosotros no podemos ponernos a especular, uy, sí, es que lleva tantos millones de años de la tierra, o no, aquí la palabra no dice, entonces nos lleva todos esos años. No, el Señor revela todo a su tiempo, y lo que Él quiso revelar nos lo reveló. Lo que Él no quiere revelar, lo veremos allá, lo conoceremos allá. Amén. Entonces, en ese lapso de tiempo, dicen algunos de alguna doctrina, dice que en ese tiempo fue cuando existieron los dinosaurios, los cavernícolas, o sea, eso se simboliza la creación preadámica, pero eso es otro tema. Amén. Nosotros estamos viendo en esta mañana de dónde cayó Adán. Amén. Y seguimos mirando en este capítulo de Génesis, que en el primer día el Señor hizo la luz, ¿cierto? Que en el segundo día que hizo el Señor, en el versículo 8 dice, y llamó Dios a la expansión cielos. Creó los cielos, amén. No solo uno, los cielos. ¿Y cuántos cielos sabes que hay? 3 cielos, amén.
Y dice también en el versículo 10, dice, y llamó Dios a lo seco tierra. Bueno, ahí dice que ya Dios separó los cielos y la tierra y llamó a lo seco tierra, ¿cierto? Y al agua mares. Y dice que, y vio Dios que era bueno. Dios lo hace bueno, todo lo hizo bueno, amén. Dice ahí en el 11, y creó la hierba verde, hierba que da semilla, árbol que da fruto según su género. Aquí vemos otra prueba científica de que Dios creó las cosas, creó el ser humano. El ADN lo estamos viendo aquí, ¿cierto? Dice que creó el fruto según su género. Y sigue diciendo, dice, y todo árbol que da fruto según su género y según su naturaleza. Amén. Entonces todo eso debemos conocerlo, mis hermanos, para no estar ignorantes y no dejarnos apagar por filosofías humanas, ¿sí? Por ese conocimiento que el mundo tiene y que quiere opacar la creación de Dios, quiere opacar la gloria de Dios. Amén. Y si seguimos mirando ese capítulo 1, dice en el versículo 14, dijo Dios, haya lumbreras, creó el sol y la tierra. ¿Para qué los creó? Perdón, creó el sol y la luna y las estrellas. ¿Para qué los creó? Para iluminar la tierra, ¿cierto? Y ahí lo dice exactamente, ¿para qué? Para separar los días, los meses y los años, ¿sí? En el principio el Señor creó el tiempo, pero también nos creó un tiempo a nosotros para empezar a vivir sobre esta tierra, para lo que tuviéramos días, meses y años, cada uno de nosotros. Y Dios sabe cuántos años va a tener cada uno de nosotros, cuántos días. El Señor conoce cada uno de nuestros cabellos. Así se nos caigan todos los días el cabello, el Señor lleva la cuenta. Él es poderoso, es grande y maravilloso. Amén. Y dice que en el día quinto creó todo ser viviente. Miramos, dice en el versículo 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente. Amén. Es importante entender, mis hermanos, que es todo ser viviente. Antes dice que había creado la hierba verde, ¿cierto? Según su género y su semilla. Pero dice que hasta el día quinto Él creó todo ser viviente. O sea que las plantas no son seres vivientes. Las plantas no son seres vivientes. En el colegio nos enseñaron que sí, que la planta nace, crece, se reproduce y muere. Pero la planta el Señor la creó, igual que creó el agua, igual que creó las estrellas y el sol. Todo lo hizo para condicionar el ambiente donde iba a colocar al hombre. Entonces imagínense aquellas personas que se ponen a hablarle a las maticas. ¿A quién le están hablando? No es un ser vivo. A veces las cosas las hacemos por ignorancia, pero la palabra del Señor es la verdad, y ella es la que nos lleva a toda la verdad, a todo el conocimiento. Amén. Y dice en el versículo 26, dice así: entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Entonces aquí el Señor ya dijo, creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y ya le dio desde ya una responsabilidad. ¿Cuál era esa responsabilidad? Señorear la tierra, gobernarla, administrarla, dirigirla. Amén. Ese fue el primer mandamiento que el Señor le dio a Adán. Le dio esa responsabilidad. Y en el 28 la complementa y dice, y los bendijo Dios, el 27, y creó Dios al hombre y a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread nuevamente en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra, sobre la tierra. Amén. Ese fue el mandamiento que el Señor le dio. Ahora, dice aquí el 29, he aquí que yo os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os será para comer. ¿Sí ve? Entonces, antes el Señor le había dado la orden o le había dado ese privilegio que tenía que comer verduras, legumbres,
hierba. O sea, en ese tiempo Adán era vegetariano. Era vegetariano. ¿Sí ve desde dónde viene la dieta vegetariana? Ellos tenían esa dieta, vegetarianos. Dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. A los animales también les dio esa orden. Ellos también eran vegetarianos. Los animales no se comían unos entre otros, no habían carnívoros. Eran herbívoros todos comían hierba. Amén. Bueno, entonces, ¿a qué vamos? Vamos al segundo capítulo. El segundo capítulo habla de el hombre en el huerto de Edén. Entonces, Génesis, el primer capítulo, describe todo lo que el Señor hizo con su palabra. Y Él lo hizo y lo formó en un orden perfecto, ¿cierto? Él estaba haciendo todo paso a paso, en un orden que fuera condicionado, que se estuviera acondicionado para el momento en que llegara el hombre. Para que cuando llegara el hombre estuviera todo perfecto, no necesitara absolutamente nada, no hubiera necesidad de nada porque todo lo tenía. Para eso fue que el Señor hizo la creación en ese orden. Ahora en el capítulo 2 habla nuevamente de que el Señor hizo un huerto. Entonces aquí, ¿qué hace? El capítulo 2 es como si tomáramos el versículo 26 y 27 y ampliáramos. ¿Por qué? Porque aquí en el capítulo 2, el Señor hace descripción detallada de cómo creó al hombre. Hace una descripción detallada. A los seres vivos dijo Dios, hágase, ¿cierto? Hágase. Y vio que era bueno. Pero entonces si vemos en el capítulo 2 del versículo 7, el versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Nuevamente la palabra viviente, ser viviente. ¿Saben qué significa un ser viviente? Que tiene vida. Obviamente tiene vida. Pero un ser, para que sea un ser viviente, debe tener algo importante. ¿Y qué da la vida? La sangre, ¿cierto? Entonces un ser viviente debe tener sangre. Por eso dice el Señor, las plantas no son seres vivientes, porque las plantas no tienen sangre. Los seres vivientes están en los animales y en el hombre. ¿Amén? Entonces dice que el Señor sopló en su nariz aliento de vida. Y este aliento de vida, ¿qué significa, mis hermanos? Este aliento de vida es que el Señor sopló de su Espíritu Santo en Adán. Sopló de su condición. Por eso digo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Qué es nuestra imagen? Parecido a mí, ¿cierto? Si nosotros salimos en un día soleado y vemos nuestra sombra, pero no somos nosotros, ¿cierto? Pero ella va con nosotros, nos pertenece, ¿sí? Pero no somos nosotros, es algo que se asemeja a nosotros. Así era Adán al Señor, era semejante a Él, el Señor lo hizo semejante. Entonces dice también que en el 9, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, ¿cierto? Pero que también hizo el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Entonces vamos a mirar los privilegios que tenía Adán. Primero, ser semejante a su creador, ser semejante a Dios, poder tener de su espíritu. Por eso él era santo, Adán era santo. También le dio la oportunidad de decidir, o la facultad. Eso es un privilegio que le dio al hombre y no se lo dio a los animales. La facultad y el privilegio de poder decidir en cualquier situación de su vida. Le dio
alma y espíritu. Le dio alma. ¿Qué es el alma? El alma es algo intangible que tenemos nosotros, que no se ve, pero que es lo que más atesora Dios, porque esa alma es la que va a ir a morar con Dios, es la que más ama el Señor y es la que nosotros debemos cuidar. Esa se la dio el Señor. Y en esa alma que le dio a Él, le dio santidad, le dio. ¿Para qué santidad? Para poder tener esa comunión directa a todo momento. Adán, por donde quiera que estaba en la presencia de Dios. O solamente cuando Dios lo llamaba era que lo sentía. No, él siempre vivía bajo la presencia del Señor. La palabra de Dios dice que Dios habita en la santidad, ¿cierto? Sed santos porque yo soy santo. Entonces Adán era santo. También tenía justicia. ¿Quién es justo? Dios. Y le dio la justicia a Adán, ¿para qué? Para cumplir con sus deberes, para cumplir con su labor. ¿Cuál fue la labor que le dio el Señor? Gobernar la naturaleza, la creación, con justicia, igual que Dios. Amén. Y le dio también la intuición, a la cual nosotros llamamos la conciencia. Todo ser humano, mis amados hermanos, nacemos con la intuición de Dios, de que hay un ser superior a nosotros, que a través de la historia, que a través del tiempo nos desviamos y ya no queremos creer en Dios y ya, pero siempre, así el ateo más ateo va a tener en su intuición, en su corazón, en su conciencia, que sí hay alguien superior a él, que sí hay alguien realmente que nos gobierna, que alguien que realmente nos hizo y nos dirige. Amén. Así es maravilloso. También el Señor le dio otro privilegio a Adán, que fue la eternidad, ser eterno, no solamente en su alma, sino en su cuerpo. Si miramos en Eclesiastés 3:3, mis amados hermanos, Eclesiastés 3:3. Perdón, 3:11. Dice así: todo lo hizo hermoso en su tiempo, amén, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio. Amén, gloria a Dios. Nosotros no alcanzamos a entender con esta mente humana, con esta mente finita, con esta mente corrompida por el pecado, no alcanzamos a entender la sabiduría de Dios, no alcanzamos a entender por qué Dios hace lo que hace. Y a veces, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? En vez de decir, ¿para qué? ¿Para qué el Señor permite todas las cosas? ¿Sí? Entonces el Señor le dio eternidad a Adán. Él quería que eternamente viviera con Él, que tuviera esa comunión eterna con Él. Eso era el propósito con que el Señor hizo al hombre. En Génesis 2:8-10 ya lo leímos, ¿cierto? Que dice que Dios le dio todo. Dice así: y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre, lo puso. E hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Le dio provisión. Más adelante habla que el huerto estaba regado por 4 ríos y que cada uno tenía una riqueza especial. Hay uno que estaba lleno de oro. ¿Qué le faltaba al hombre? ¿Qué le faltaba? Miramos, algo le faltaba al hombre. Tenía vida eterna, tenía la comunión con el Señor, tenía santidad, podía gobernar sobre la creación. ¿Qué más le hacía falta? Amén, gloria a Dios. Dijo en el versículo, en capítulo 18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Eso es un privilegio, varones esforzados. Es un privilegio tener su ayuda idónea. Amén. Y vemos que en el capítulo 1 el Señor creó la luz, vio que era bueno, ¿cierto? Separó las aguas de las aguas, vio que era bueno.
hizo las hierbas, hizo toda la creación y vio que era bueno. Pero aquí, ¿qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. Ahí se dio cuenta el Señor. No es bueno que él esté solo. Entonces le haré ayuda idónea. Amén. Qué maravilloso es el Señor cuando nos muestra esto. Y cuando relata la palabra de Dios, que entonces el Señor hizo caer un sueño profundo sobre Adán y sacó una de sus costillas, sacó y formó la mujer, ¿cierto? La formó de sus costillas y cerró nuevamente su piel y llegó y formó la mujer y se la llevó al hombre. Amén. Se la llevó al hombre. Entonces es de ahí importancia ese privilegio, mis hermanos, de tener su ayuda idónea. Amén. Ese es un privilegio grande que el Señor dio. Y ahí dice entonces Adán, cuando vio a la mujer, que dijo: esto es ahora huesos de mi hueso y carne de mi carne, y será llamada varona porque del varón fue tomada. Él estaba consciente que esa mujer había salido de su propio ser, de su costilla, que era carne de su carne, hueso de su hueso, y que debía cuidarla, conservarla, ¿cierto? Debía tratarla bien, como dice el apóstol Pablo, como ese vaso frágil, porque ella es su ayuda idónea, su complemento. Amén, su complemento. Entonces el Señor ahí instituyó el matrimonio. Entonces, mis amados hermanos, en resumen de estos dos capítulos, vemos de dónde cayó Adán. Vemos de dónde cayó Adán. Hagamos de cuenta que un rey tiene un reino y un palacio muy grande y tiene un hijo. Y ese hijo es todo para ese rey. El palacio es de él, el reino es de él, todo se lo entrega. Usted gobierne, usted haga lo que quiera. Todo lo tiene, todos los servidores para usted, los sirvientes van a darle, le llevan, tiene cama de plumas, mejor dicho, lo mejor. Nunca va a necesitar hambre, porque cuando tenga hambre ahí están sus sirvientes trayéndole la comida. Eso era lo que Dios quería, que fuera ese hijo amado y que le entregó toda su autoridad para que se gozara, para que disfrutara de lo que Dios le había dado. Amén. Eso era el objetivo del Señor. Ahora vamos al capítulo 3, que es lo que el hombre dejó. Ya vimos de dónde cayó, ¿cierto? Ya vimos de dónde cayó. Entonces la porción que tomamos al principio de cómo fue que cayó, de esa gloria que el Señor le había dado, de ese poder y esa autoridad que Dios le había dado, ya vimos de dónde cayó. Ahora vamos a mirar por qué cayó. Amén. Entonces ya leímos el versículo. Entonces en este versículo habla de la tentación de la serpiente a Eva, ¿cierto? Habla cómo fue lo que sucedió. Y ahí miramos 3 elementos importantes por los cuales cayó el hombre. 3 elementos importantes, mis hermanos, que son: primero, la serpiente, porque ella era la astuta más que todos los animales, y ya sabemos quién es la serpiente, ¿cierto? El otro elemento importante es la tentación. La tentación. Y otro elemento importante para Satanás es el corazón del hombre. El corazón del hombre es como el terreno, el cultivo de sembrar el pecado. Para Satanás es así. Ahora vamos a bueno, de la serpiente no la vamos a ver hoy, porque eso siempre es. Vamos a ver lo que nos compete. Lo de la serpiente es algo que sí debemos saber y conocer, porque él es nuestro enemigo, ¿cierto? Es nuestro oponente. Siempre es el que nos va a querer caer. Pero pues lo que nos interesa es qué nosotros hicimos, qué debemos hacer. Entonces, si hablamos de la tentación que la serpiente le dio a Eva, ¿sí? Dice así, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol? Ahí nomás con esa pregunta
ya estaba siendo mentiroso, ¿cierto? Ya estaba desviando la verdad, porque Dios no le dijo a Adán que no podía comer de todo el fruto. Y la misma Eva entendió, porque dijo así, la mujer dijo: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Sí, señora, de todos los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no podemos comer, ni tocarlo, porque moriremos. Entonces ahí está la serpiente diciendo: no moriréis, no moriréis. Es que Dios quiere someterlos siempre, tenerlos ahí como esclavos, solamente lo que Él quiera decirles y hacerles. Lo que pasa es que cuando ustedes coman de ese fruto, les serán abiertos los ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. He ahí la base, el principio, el fundamento del pecado. No fue por la desobediencia, y es más, a Eva desobedeció no a Dios, sino a Adán, porque el mandamiento se lo había dado a Dios a Adán. Cuando el Señor le dijo a Adán: no comerás de ese fruto, no estaba Eva todavía. El mandamiento se lo dio a Adán, sino que Adán le predicó a Eva. Adán la edificó, le enseñó lo que Dios le había dicho. Pero pues Eva, como no conocía, no escuchaba la voz, no escuchó la voz de Dios directamente, ese mandamiento, pues dijo: ah, ese es Adán. Y vio que el árbol era bueno, dice acá adelante, y vio que el árbol era bueno. El 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces, hermanos, realmente esa es la base del pecado de Adán y Eva. No simplemente por haber desobedecido, sino porque querían conocer más allá de lo que Dios les había dado a conocer. Ellos conocían el bien, todo lo hacían bien, porque estaban con el Espíritu de Dios, ¿cierto? Pero llegó la codicia. Por eso dice ahí: codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Qué sabiduría querían alcanzar? Si ya conocían el bien, ¿cuál sabiduría más les faltaba? El mal. Y codiciaban el mal. Dice así, entonces en el segundo dice, en la segunda parte del versículo se dice: y al árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Él no refutó nada, él no dijo: no, Dios me mandó que no podemos tomar de ese árbol, de ese fruto. No. ¿Dónde estaba la autoridad de ese varón? ¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué no frenó a Eva? Porque es que él escuchó también la voz de la serpiente, y también su corazón, que es ese campo de cultivo del pecado, se llenó de codicia. Ay, qué bueno conocer más, saber qué es lo bueno y qué es lo malo, que solo conocían lo bueno, ¿cierto? Entonces dice el versículo 7: y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fueron abiertos sus ojos. ¿Qué quiere decir fueron abiertos sus ojos? Abrieron la puerta al pecado. Ya permitieron que el pecado entrara en su vida, y automáticamente, instantáneamente, cuando pasó eso, el Espíritu Santo se fue de ellos, porque Dios no puede habitar en medio del pecado, ¿cierto? Donde hay pecado, Dios no habita. Automáticamente ellos fueron destituidos de la gloria de Dios. Amén. Y porque entonces ahí que empezó la vergüenza. Ahí conocieron que estaban desnudos y les dio vergüenza, la vergüenza del pecado, porque ahora sí conocieron el mal. Entonces es maravilloso conocer, mis hermanos, qué es lo que pasa con el pecado, de dónde viene, cuál es el pecado. Entonces el pecado en sí no es la desobediencia. El pecado en sí es querer ser como Dios, ser autosuficientes, ser autónomos y ser independientes. Yo me mando solo. Ay, no, yo no voy a la iglesia porque es que primero está mi trabajo. Nosotros somos
independientes de Dios cuando solamente queremos a Dios aquí en la iglesia. Somos autónomos cuando no ponemos al Señor en nuestra vida, en nuestras finanzas. No, Señor, esto es mío. Yo baile el diezmo y acaso, pero el resto es para mí. Eso es independencia. No, Señor, yo quiero aquel muchacho como mi esposo, aquella muchacha como mi esposa. No me importa cómo sea, pero me gusta y lo quiero. Eso es independencia, eso es autonomía. Y eso es lo que aborrece el Señor. Eso es lo que Dios aborrece del hombre. Su querer de independizarse del Señor, de su Creador, del que todo lo dio y de todo lo hizo y todo nos lo dio. Querernos apartar de Él, alejarnos de Él. Y esa es naturaleza, es del hombre. ¿Sí? ¿Por qué? Por cuanto por un hombre entró el pecado. Amén. Dice en Romanos 5, vamos a mirar Romanos 5. Gloria al nombre del Señor. Romanos 5:12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Entonces el pecado entró al mundo por Adán, ¿cierto? Por Adán entró el pecado al mundo, y por eso entró a toda la humanidad. Todos caímos bajo esa maldición del pecado. Amén. Y ese es nuestro corazón, es el campo de cultivo. Por eso, mis amados hermanos, qué importante es entender que nosotros no nos mandamos solos, que nosotros dependemos de Dios en todo, que nuestra vida completa debe estar dependiente de Él, sumisa a Él. No somos autónomos, porque eso es lo que pasa ahorita en el mundo y con el hombre. Creemos que como hemos tenido conocimiento, como creemos que ya todo lo tenemos a nuestro alcance, que somos dioses. Incluso la ciencia ya se cree Dios, ya están clonando animales, ya están manipulando el ADN que Dios lo estableció en la palabra. Ya lo están manipulando. ¿Eso qué quiere decir? Yo soy más que Dios, yo sé más que Dios. Y nosotros, los pequeñitos que no tenemos conocimiento, yo no quiero que Dios gobierne mi vida, yo no quiero que Dios gobierne mi mente, mi corazón. Yo hago lo que yo quiera. Eso es ser independiente, eso es querer ser un Dios. Y por eso la serpiente le dijo: seréis como Dios, seréis autónomos, independientes, no tendréis que estar sujetos a nadie. Tú estás sujeta, les dijo Adán a Eva, están sujetos a Dios, están esclavos de Dios. Pero coman y verán que van a ser libres. Pero desafortunadamente ellos cayeron en esa trampa. Ellos cayeron en ese engaño que les hizo la serpiente, Satanás. Entonces, que hay tres cosas que miró a Eva para caer en eso, que fue en la tentación, ¿cierto? Dice que ella miró que era bueno para comer, ¿cierto? Miró con los ojos. Agradable también. Bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Vamos a tomar en Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2, el verso 16, amén. Dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Esas fueron las tres mismas características con las cuales Satanás tentó a Eva. Las mismas las vemos aquí en Juan. Deseo de la carne, vio que era agradable. Deseo de los ojos, vio que era delicioso. Y vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida, mis hermanos? Creerse más que uno. Lo mismo, creerse autónomos, creerse Dios, que tener este ego más grande que el universo. Nosotros no somos nadie, solamente somos hijos de Dios por las virtudes, las excelencias
y el amor de Cristo. Él es el que nos levantó de esta naturaleza caída. Eso se llama naturaleza caída. Caímos de la gloria de Dios, caímos de la gracia de Dios por esta tentación. Y en la tentación, mis hermanos, en sí, la tentación no es pecado. Nosotros en todo momento estamos tentados porque somos humanos. En cada momento de nuestra vida somos tentados. Dice allí en Santiago 2, Santiago capítulo 1, vamos a mirarlo. Santiago capítulo 1, versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ay, no, es que esta tentación me vino de Dios. No, a veces confundimos una prueba con la tentación. Y la prueba que podemos pasar es para probarnos nosotros mismos que hay en nuestro corazón. No es probar que Dios nos pruebe, porque Dios nos conoce, Él conoce todo, Él es soberano. Él no necesita probarnos. Él usa las situaciones y las circunstancias para que nosotros mismos nos probemos, nos escudriñemos adentro. Pero la tentación sí es del cultivo del corazón, ¿cierto? La palabra de Dios dice que todo pensamiento, toda cosa mala viene desde el corazón, ¿cierto? Y aquí que nos dice que la tentación viene, pero no es pecado en sí la tentación, mis hermanos. Cada uno es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia, amén. Así lo dice en el versículo 14, es ahí mismo, Santiago 1:14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es nuestra culpa. Nosotros somos tentados por el diablo y el diablo utiliza cada debilidad de nosotros. Cada uno sabemos cuál es nuestra debilidad. Cada uno sabemos en qué es que podemos ser tentados. Y en esa se especializa Satanás, se especializa para atacarnos. Pero en sí, como les digo, no es pecado la tentación. El pecado va en que Eva tomó y comió. Ella vio que era agradable, que era codiciable, lo anheló, lo deseó, pero hasta ahí iba bien. Hasta ahí el Señor le permitió. Ya el problema fue cuando lo tomó y lo comió y lo dio a su marido. Ahí fue ya el problema. Ahí fue ya cuando se cayó en pecado. Por ejemplo, en Mateo 4 habla de la tentación de Jesús. ¿El Señor fue tentado y Él pecó por ser tentado? No, porque el que lo tentó fue Satanás. El mismo directo iba a ir a eso, a tentarlo. Y también hizo lo mismo. Dice que el Señor, después, como Él estaba en ayuno, tuvo hambre. Fue un deseo de la carne, ¿cierto? Le mostró, lo llevó al pináculo del templo y le dijo: váyase ahí abajo, que Dios le va a mandar los ángeles. Tentó a Dios. Y fuera de eso, lo llevó al monte más alto y le mostró la gloria de todos los reinos de la tierra, la vanagloria. ¿Sí? Entonces esos 3 puntos son importantes, que nosotros los analicemos en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras situaciones, en la tentación que nos venga. Amén. Aquí dice en 2 de Pedro, mis hermanos, capítulo 2, el versículo 9 dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. ¿Qué cosas, mis amados hermanos? Dice en el versículo 6, 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Por
eso dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto. Entonces, mis amados hermanos, para nosotros no caer en tentación, ¿qué tenemos que hacer? Estas cosas, ¿cierto? Lo que dice la palabra, el consejo que nos da Dios, porque el Señor es tan misericordioso que después de haber caído, aún el Señor ama a Adán, aún ama a la humanidad y aún la quiere para sí, aún la anhela para sí, para que esté con Él por siempre. Amén. Y por eso quiere que hagamos eso. Y todas estas cosas, ¿cómo las hacemos? De 3 maneras, mis hermanos. ¿Cómo que es lo tres? La oración. Dice orar y ayunar para que no entréis en tentación, ¿cierto? La oración es muy importante. Ay, qué pereza orar, qué pereza. Pero si entendiéramos de dónde hemos caído, de dónde el Señor nos tenía y qué era lo que tenía para nosotros y a dónde estábamos, Señor, anhelamos orar, anhelamos estar contigo, anhelamos, deseamos esa comunión contigo. La segunda es tu palabra, no solamente para traerla el domingo o el miércoles a la iglesia, en la casa donde estemos, leer la palabra. La palabra de Dios dice escudriñar las escrituras, escudriñarla, ¿qué es? No es ojearla. ¿Qué me dice el Señor hoy? No. Eso no es escudriñar. Escudriñar es tomar la palabra y, como decía Elías, tragarla, saborearla. Y el tercer punto, para no caer en tentación, mis hermanos, es el servicio. Nosotros debemos analizarnos si estamos sirviendo al Señor, no sirviendo a la iglesia, al pastor, no. Si estamos realmente sirviendo al Señor. Porque con oración, estudio de la palabra y servicio, el maligno no nos toca. El maligno no nos toca, mis hermanos. Amén. Vamos a hablar en 2 de Timoteo. Habla de algo importante. 2 de Timoteo 2:22 nos dice lo siguiente, mis hermanos. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, con los que tenemos ese mismo sentir, con los que tenemos el mismo espíritu, ¿cierto? Seguir la fe, el amor, la paz y huir de las pasiones juveniles. Huyan de las pasiones juveniles. Entonces, otro punto importante de la oración y el estudio, jugar con fuego, no jugar con fuego, porque el fuego quema. Si yo sé en qué área de mi vida soy débil, cuál es la tentación que me puede hacer caer, ¿debo qué? Huir, así como hizo José con la esposa de Potifar. José no huyó porque decir, no, es que si el faraón sabe que yo me quedé con la esposa, de pronto me mata. No, él era hombre y fue tentado en eso. De pronto fue esa su debilidad, y por eso él huyó de la tentación. Y es un ejemplo claro que sí se puede huir de la tentación. Ay, es que Dios me tienta, no, es que ese diablo me tentó y ya no pude. No es así. En Hebreos 2:18 también nos habla de la tentación. Y qué importante es entender la tentación, mis hermanos. Es muy importante porque podemos entender que no es el pecado, la tentación no es pecado, pero que es el preámbulo, que es el ambiente que el diablo quiere preparar para hacernos caer. En Hebreos 2:18 dice así: pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿De quién habla acá? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a la tierra y fue tentado en todo, ¿cierto? Y por eso, por esa virtud que él tuvo, por esa excelencia, por ese poder, dice que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y ahí más adelantico en el 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, o sea Cristo,
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado. ¿Y qué? En todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso fue que Dios aceptó el sacrificio de Cristo, porque Él pasó por lo que nosotros pasamos. Todas las tentaciones las tuvo Jesús, pero no pecó. Él no pecó, por eso el Señor le agradó y recibió ese sacrificio. Recibió ese sacrificio para que en Él todo nuestro pecado cayera, porque Él es poderoso para socorrernos. Amén. Entonces el pecado ya es diferente a la tentación. Ya dijimos que la tentación no es pecado, pero es el preámbulo. El momento que nosotros tomamos la decisión de ser independientes, autosuficientes, de que desear la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, en ese momento ya pecamos, ya caímos, ya estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es el pecado? Errar, caer. ¿Y cómo se erra y cómo se cae? En nuestro cuerpo, en nuestra naturaleza humana. Porque nosotros pecamos, nuestro cuerpo son instrumentos para el pecado. El primer instrumento para el pecado en nuestro cuerpo es nuestra mente. Ese es el primer instrumento, cuando empezamos a tener pensamientos que no son buenos. Porque como ya conocemos el bien y el mal, hay pensamientos que conocemos que no son buenos, pero si los alimentamos, si maquinamos en ellos, si le damos la vuelta, si los ponemos para un lado, después por el otro, después por la mañana y por la tarde y por la noche, ahí ya estamos pecando. Por eso en Mateo decía el Señor, el hombre que mira a una mujer para codiciarla ya pecó en su corazón. No la tomó, no pecó con ella carnalmente, pero en su corazón sí lo hizo, no porque la vio, porque la debilidad de los hombres dicen que es por la vista y que ven una mujer y que, mejor dicho, la debilidad no fue que la vio, sino que la revió y la volvió y la vio y después la revivió. Ese es el pecado. Entonces cuando ya está el pecado maquinado, ya está cocinado, entonces se consuma. Amén. Y eso es lo que decía Santiago. Lo que decía Santiago, dice así, dice, entonces la concupiscencia en el versículo 15, la concupiscencia después que ha concebido, da a luz el pecado. Entonces es como un embarazo, ¿cierto? Cuando hay un embarazo dice que concibió, la mujer concibió del hombre, es un embarazo. Entonces nuestra mente concibió el pensamiento, el mal pensamiento, ¿cierto? Lo concibió, lo tiene ahí, lo maquina, como que lo cultiva. Y ese pensamiento va creciendo y se desarrolla, como cuando se desarrolla el bebé en el vientre. Dice, y en el momento da a luz el pecado, da a luz, o sea, nace el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz muerte, ¿cierto? Entonces da a la luz la muerte. Por eso Adán, cuando pecó, inmediatamente Dios se fue de él, su Espíritu Santo se separó de él. Y sabemos que pecado significa muerte, ¿cierto? Muerte, separación de Dios. Ese es el pecado. Amén. Y bueno, volviendo a Génesis, vemos que después de que ellos cayeron, después de que ellos pecaron, que conocieron que estaban mal, entonces el Señor los llamó a cuentas, ¿no? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿No fue suficiente con todo lo que yo les di? ¿No tenían con toda esa grandeza y toda esa riqueza, toda esa provisión? ¿No podían tomar del árbol de la vida cuantas veces quisieran? Por eso iban a ser eternos, nunca iban a tener enfermedad. ¿Qué pasó? ¿Por qué no quisieron eso? Simplemente porque querían ser como yo, querían ser como Dios. Y eso nunca lo van a lograr. No lo pudo lograr Satanás, que estuvo en el trono de Dios, que estaba al lado de él, dice la palabra, que se movía por el trono del Señor en medio de las piedras. No lo pudo hacer él, que lo vio cara a cara como es. ¿Qué vamos a poder hacer los hombres? Querernos hacer más o sentirnos más. Entonces las consecuencias, mis hermanos, del pecado. Para la serpiente, el Señor la maldijo, ¿cierto?
maldita serás, sobre tu pecho andarás. Ahí no sabemos si que de pronto la serpiente tenía patas o volaba, no se sabe, pero la maldición dice: en tu pecho andarás y polvo comerás. Y en el versículo 15 es el versículo que habla de la salvación por primera vez en la Biblia. Es una profecía de que Dios soberano ya sabía que el hombre iba a caer en pecado, ya sabía que iba a pasar, y el Señor ya tenía el plan perfecto desde la eternidad. Desde su eternidad Él ya tenía el plan perfecto para redimir al hombre, para redimirlo de esa caída, para levantarlo de esa caída. Entonces miramos las consecuencias. A la mujer le dijo: multiplicaré los dolores de tus preñeces. Entonces ahí es donde decimos, entonces antes Eva ya había tenido hijos, antes de Caín y Abel, porque aquí le está diciendo multiplicaré. Si hubiera dicho le va a doler todos los hijos que tenga, mira, bueno, entonces sí, a Caín y Abel fueron los primeros. No, ahí dice multiplicaré, o sea que ella tuvo más hijos antes de caer, ¿cierto? Ella tuvo muchos hijos antes de caer. Entonces le multiplicó. El castigo para la mujer fue multiplicarle los dolores en sus partos. Y otra consecuencia, que será gobernada y dominada por su marido. Ahí dice así, mis amados hermanos. ¿Cómo la ven? Tremendo, ¿cierto? Dice así. El versículo en 3:16 dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿No dice la palabra? ¿No dice la palabra? Entonces por eso las mujeres están en ese yugo. Las mujeres que no son de Cristo aún están en ese yugo. Por eso hay tantas mujeres maltratadas, tantas mujeres burladas, que los esposos las engañan, que son adúlteros con ellas. ¿Por qué? Porque están en el pecado, en esa maldición que el hombre dio. ¿Y al hombre qué le dijo? Primero le dijo: maldita será la tierra por tu causa. Qué cargo que le puso Dios a Adán, ¿no? Maldita es la tierra entera por tu causa, ¿cierto? Dice: y con dolor comerás del fruto de ella. Dice: cardos y espinos producirán. Antes no habían cardos y espinos. Cuando el Señor dijo que Él creó las plantas, las hierbas verdes, nunca dijo que había creado espinos, ¿cierto? No creo. Hasta el momento de la caída creó espinos y cardos. Y dice que comerás el pan con el sudor de tu frente. Te tocará trabajar para comer. Ya no estás en el palacio donde todo te lo llevaban. Ahora tendrás que comer con el sudor de tu frente. Entonces, ¿dónde está el engaño del diablo? Diciéndole: no, ustedes serán como Dios, porque es que Dios los tiene como esclavos. No, lo contrario es que ahora el hombre ya es esclavo del pecado. Ya dejó de ser rey, ahora es esclavo. Qué importante es conocer de dónde hemos caído. ¿Amén? En Isaías 53, ya vamos a tener. Y ahí, Isaías 53, en el versículo 6 dice: ¿qué es el pecado? ¿Cierto? ¿Qué es el pecado? Ya dijimos que el pecado es creerse autónomo, autosuficiente e independiente, ¿cierto? Pero ¿cómo se hace eso? Entonces Isaías 53, 6 dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, independientes, mas Jehová cargó en él pecado, todos en él, el pecado de todos nosotros. ¿En quién? En Cristo. Jehová cargó en Cristo nuestra rebeldía, nuestra altivez, nuestro orgullo, ¿cierto? Y en Romanos 14, 23 en el nombre del Señor Jesús. Romanos 14, 23.
Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces no solamente descarriarnos a hacer nuestra voluntad, lo que no lo hacemos con fe también es el pecado. Si no venimos a la iglesia, si no venimos a la iglesia con fe de lo que realmente venimos a hacer, pues es pecado. Si hacemos una labor en la iglesia, pero no la hacemos con fe que es para Dios, con fe que es Dios el que va a obrar por medio de ese trabajo que yo hago, es pecado. Por eso la palabra del Señor habla de las obras muertas. Las obras muertas son lo que yo haga, lo que yo me labore, lo que yo trabaje, lo que yo quiera hacer, lo que yo quiera adornar, lo que yo quiera mostrar para Dios. Pero si no es bajo la voluntad de Dios, es pecado. Uy, Dios, ¿cómo así? Pero si no trabajas para Dios, pero si no lo hacemos conforme a su voluntad, simplemente dice el Señor, es pecado. En Santiago 4:7 estamos mirando qué es pecado. Nosotros ya creo que todos conocemos este tema, lo conocemos todos porque todos hemos creído en Cristo y todos hemos reconocido que fuimos pecadores y que somos pecadores, y por eso estamos aquí, ¿cierto? Pero qué bueno es profundizar o de pronto recordar, que a veces se nos olvida de dónde es que hemos caído y dónde es que el Señor nos ha sacado. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Huirá. Y el versículo 17 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es. Amén. Wow. El que sabe orar y no lo hace es pecado. Que sabe leer la Biblia, no lo hace, es pecado. Que sabe servir y no lo hace, es pecado. El que sabe hacer su trabajo en su empresa y no lo hace conforme es pecado. Qué glorioso es el Señor y maravilloso. Él es glorioso y maravilloso, y su palabra es eterna, y siempre su palabra Él nos la dejó para que nosotros nos reflejemos en ella. Es un espejo, dice el pastor Elpidio. Mirémonos en este espejo maravilloso. Ahí está todo. Proverbios 6, del 16 al 19, lo voy a leer rápido, dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Su vida guarda el que guarda su camino, el que persevera, el que no cae en la tentación, su vida guarda. Amén. Dice 16, 18. Amén. Ahí lo dice claramente. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Guardar su palabra. Y su palabra dice: guardemos nuestro camino, guardemos nuestros ojos, guardemos nuestra boca, guardemos nuestra mente. ¿Y eso cómo lo hacemos? ¿Por nosotros solos? No podemos. Nosotros solos somos vanidad, solo somos egoísmo, solo somos orgullo. Solamente el que puede hacer esa obra es el Espíritu Santo. Ese es el que puede hacer. ¿Y cómo hacemos para tener el Espíritu Santo? Simplemente creer en Jesucristo como nuestro Dios, como que Él nos redimió de esa caída que tuvimos, como que Él es el que va a pagar por nuestras culpas, y ya pagó. Él ya pagó incluso por los pecados que no hemos cometido. Ya pagó. El Señor lo hizo maldición en aquella cruz para que todo cayera sobre Él, todo el pecado del mundo. Ahora dice en Salmos 5, vamos a leer este maravilloso texto en Salmos 5. El versículo 3 y el 4. No mentiras, el 4 y el 5 dice: porque tú no eres un Dios que se complace de la maldad. ¿Quién? Dios, el Padre. No es un Dios que se complace de la maldad. El malo no habita junto a ti. ¿Por qué salió el Espíritu Santo de Adán cuando pecó?
porque el malo no habita con Dios, ¿cierto? Los insensatos no están delante de sus ojos, y aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Qué dice? Aborreces. ¿Qué es aborrecer? Desechar, odiar. Entonces dice la palabra de Dios que Él aborrece a todos los que hacen iniquidad. Hay una frase que escuchamos mucho en el ámbito cristiano que es: ay, Dios ama al pecador. Lo que no ama es el pecado. ¿Sí lo hemos escuchado? ¿Y dónde dice eso? ¿En qué parte de la Biblia dice el versículo? ¿Qué hermano sabe ese? Que Dios ama al pecador. Lo que no ama es el pecado. Hermanos, lamento informarles que eso no lo dice la Biblia. Ese versículo no existe en la palabra de Dios. Aquí lo leímos claramente: los insensatos no están delante de sus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios aborrece a los que hacen iniquidad. No es que Dios ama a los pecadores y aborrece el pecado, no, Señor. Al infierno, ¿qué va a ir, mis amados? ¿El adulterio o los adúlteros? Los adúlteros. Al infierno, ¿qué va a ir? ¿La mentira o los mentirosos? ¿Qué va a ir? ¿Los fornicarios o la fornicación? Los fornicarios. Van a ir las personas al infierno. No es el pecado, porque el pecado ya fue consumado. Entonces las personas que hacen el mal las aborrece Dios. Entonces no podemos decir que Dios ama a los pecadores y aborrece el pecado, porque eso no lo dice la Biblia. ¿Sabe quién lo dijo? Lo dijo un sacerdote, ¿cómo se dice? Hinduista, y que es muy famoso, Gandhi. Él fue el que dijo esa frase, que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Pero no es verdad. Aquí la palabra del Señor. Por eso, mis amados hermanos, en esta mañana yo les encarezco de verdad: si amamos al Señor, si queremos defender su palabra, conozcámosla, escudriñémosla, profundicemos en su palabra. Hay otra palabra y otra frase que dicen que ni la hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios. ¿Sí la han escuchado? ¿También está en la Biblia? Eso no está en la Biblia, pero se ha escuchado en algunos púlpitos, y yo por televisión lo he escuchado de pastores, que ni una hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Imagínense, hermanos, que eso lo dijo fue Cervantes en su obra magna, El Quijote de la Mancha. Entonces a veces nosotros tomamos cosas del mundo y venimos a cristianizarlas, queremos meterlas a la iglesia, pero lo que debemos realmente conocer y meter en la iglesia, en nuestra mente y nuestro corazón, es la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que realmente nosotros debemos conocer, mis hermanos. Ahorita en estos tiempos que tenemos, en estos tiempos maravillosos que el Señor nos da la oportunidad de estar sirviéndole y adorándole, vemos para esta época el espíritu navideño, y vemos iglesias donde están decoradas con árboles de Navidad y con lucecitas. Eso es que trae cosas del mundo a la iglesia, a Dios. No, como no hemos conocido de dónde hemos caído, no hemos conocido quién es nuestro Dios, no hemos conocido qué ha hecho Dios por nosotros y a dónde es que nos quiere llevar, a su reino eterno, a volver a renacer, a volver a poder tener esos privilegios que tuvo Adán. A eso es el Señor que nos quiere llevar. Ese es el plan de salvación. Miramos allí en Jeremías. A tomar solo dos últimas citas, mis hermanos. Qué pena con ustedes. Jeremías 10. El versículo 3 dice así. Bueno, vamos a tomar desde el 2. Así dijo Jehová: no aprendas el camino de las naciones, no mires lo que está afuera, no mires el mundo, ni de las señales del cielo que tengan temor ellos. ¿Sí? Porque ellos cualquier cosa, uy, mire,
un meteorito, uy, un rayo, ellos tienen temor de todo eso. Dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Vanidad, y ahí sigue diciendo, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífices, con buril, con plata y con oro lo adornaron, con clavos y martillos los afirman para que no se muevan. Amén. ¿Eso a qué hace? Las naciones del mundo, las que no conocen a su Dios, a su Creador, a su Redentor. Eso lo hacen. Y desafortunadamente ahorita la iglesia está contaminada de eso. Yo me asombro ver por la televisión esas iglesias, pastores con gorritos de Papá Noel. Eso no es bíblico, lo vemos. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere para cosas más grandes. Y vamos a tomar la última cita, mis hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Perdón, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así: mas vosotros, ¿quiénes? Nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los que hemos recibido a Cristo. Amén. Los que hemos recibido su salvación, los que hemos recibido el Espíritu Santo, ¿cierto? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No somos de las naciones de afuera, las que no conocen a Dios. Somos pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable. Entonces, mis amados hermanos, ¿de dónde hemos caído? ¿Y para qué? ¿Y el Señor cómo nos ha levantado? ¿A dónde nos quiere llevar? ¿Y nosotros en qué seguimos persistiendo? ¿En qué seguimos pegados a las cosas de este mundo? El 7 de velitas. Por las fotos se ven cristianos poniendo velitas. Incluso yo no sabía, mis hermanos, que las velitas es la conmemoración de la Inmaculada Concepción de María. En mi ignorancia, yo pensé que era la Inmaculada Concepción de María, era que porque ella ya había, el Señor le había dado la oportunidad de tener a Jesús en su vientre. No, indagando, la Inmaculada Concepción de María para los romanos es que ella también fue concebida sin pecado. ¿Y dónde está lógico si vivimos en Romanos que dice que por un hombre entró el pecado al mundo y por él a todos los hombres? Entonces, ¿por qué nosotros nos dejamos enceguecer y nos dejamos contaminar de esas cosas? ¿Por qué, mis hermanos? Simplemente por la ignorancia de la palabra de Dios. Por la ignorancia, porque no queremos conocer a ese Dios poderoso que tiene grandes maravillas para nosotros y grandes promesas. Y necesitamos conocer ese plan eterno de salvación. Algunos ya lo conocemos y estamos viviendo en Él, estamos caminando en Él. Ya hemos recibido esa propiciación de Cristo. ¿Qué es propiciación? Es algo para que aplaque la ira de Dios. Y Cristo se puso enfrente. Dios mismo lo proveyó para aplacar su ira sobre este pueblo. También la redención pagó un precio. Pagó un precio para que usted y yo conozcamos esta verdad. Pagó un precio. Y nos justificó, quiere decir que tomó nuestro lugar allí. El juez justo tomó nuestro lugar y nos hizo justos siendo pecadores, pero por medio de la fe en Jesucristo ya somos justificados. Ya debemos vivir para Dios y vivir en otro punto que se llama santificación. Y estamos en la santificación, mis hermanos. Entonces no nos dejemos contaminar de las naciones de afuera, de las cosas del mundo. Somos un pueblo adquirido por Dios a precio de sangre. No pisoteamos la sangre de Cristo. No la pisoteemos porque es de mucho valor. Para Dios es de mucho valor la sangre de Cristo. Amén. Entonces a eso nos llama el Señor en esta mañana, mis hermanos. Vamos a ponernos en pie. Vamos a darle la gloria a Dios por su palabra, por bendecirnos en este día con esta gran palabra que nos da. Y a decir lo que nos perdone, lo que hemos fallado. Todo momento fallamos, a todo momento. Pero el Señor nos ama tanto que nos reconviene, que nos exhorta, que nos dice corrijamos a esto, corrijamos aquello.
Bendito Dios, soberano Señor Jesucristo. En esta mañana, Padre Santo, delante de ti estamos, Señor precioso, pidiéndote, Señor, que nos perdones, Señor, nuestras rebeliones, nuestro pecado, Señor. Perdona, Señor, si hemos querido ser independientes de ti. Perdónanos, Señor, si hemos querido ser autosuficientes